Y es cuando Simba asume también la responsabilidad de retornar a su manada y asumir entonces el rol, El de rey. enfrentar el miedo y asumir su rol, el miedo llamado Scar en este caso, Claro. y asumir entonces su responsabilidad. Qué buena analogía. Acepta entonces aquello que le toca hacer. Hay varias cosas que quiero conversar sobre la aceptación. Primero, aceptación y resignación no son lo mismo y es importantísimo, Es chicas, cierto. ¿ok? Porque resignación está asociado a la inacción. Yo me resigno a esta situación. Aquella mujer que vive en una casa donde es maltratada, donde es golpeada y dice, eso Lo es lo que yo dejamos así, tengo, está lo bien. dejo así y ya está. Está asociada a la inacción. En cambio, aquella persona que acepta, y puede venir también con el tema del mes rosa, aquella persona que acepta aquello que tiene dice, ok, ¿y ahora qué hago con esto? Yo acepto que tengo esto, pero ahora ¿qué puedo hacer con esto? Y es una gran diferencia, porque aquel que se resigna, pues simplemente ya deja que sea la vida la que lo lleve. En cambio, disculpen, aquel que acepta dice, ok, esto que tengo, ¿qué es? ¿Qué puedo hacer con esto? Y eso puede ser un cambio de país, un divorcio, puede ser una enfermedad importante, lo que sea. Perdiste el trabajo, ya tengo esto. Pasas por un proceso, la negación muchas veces está allí, Ciertamente. ¿por qué? El por qué y el por qué a mí muchas veces también se hace presente. Y nosotros invitamos más que por qué, pregúntate para qué te está pasando esto. Una pregunta que a veces es ruda decir es, ¿qué de bueno hay en esto que te está pasando? Pero ya va, Guillermo, ¿cómo que qué de bueno está en que me estoy divorciando? ¿Qué de bueno hay en que se murió un familiar? ¿Qué de bueno hay en que tengo una enfermedad? Ve a ver qué está pasando allí y qué esta situación te puede estar dejando a ti como ser humano. ¿Qué cosa está pasando acá? Recuerdo perfectamente, y permítame comentar algo personal, papá en sus últimos momentos decía, estoy contento con lo que estoy viendo, veo una familia unida alrededor de él. Y eso también es importante dentro de todas aquellas cosas que pueden estar sucediendo. Entonces, el hecho de entender que no es igual aceptar que resignarse, ya al aceptar tú tienes cartas en el asunto. Tú dices, bien, esto es lo que me está pasando, ahora, ¿qué puedo hacer con esto que me está pasando? Ahí viene la aceptación. Sin embargo, Guillermo, hay que notar que uno no siempre puede tapar el sol con un dedo. No, Y hay para nada. muchas cosas y momentos en nuestra vida y situaciones en las que lamentablemente no vamos a estar de acuerdo, en las que nos vamos a lamentar, que vamos a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Pero ¿cómo aceptar verdaderamente una situación negativa? Porque muchas veces también, tanto que trabajé, tanto que me esforcé, quizás no dio el resultado que yo quería, o Tere, no algo por lo que yo he trabajado, sino algo imprevisto. ¿tú tienes control sobre todo? No, para nada, nadie Ahí lo es cuando tiene. parte todo eso. Cuando tú te das cuenta que no tienes el control sobre todas las cosas, que por mucho que tú trabajes en una situación, no necesariamente el resultado va a ser el que tú quieres. Que por mucho que tú no hagas algo, no necesariamente no implica que a ti no te va a pasar. Dígame las cosas que pueden ocurrir por las coincidencias. Una persona falleció hace poco y lamento si hay un familiar de él que está viendo acá, pero para que vean cómo son las cosas. Las lluvias, el árbol que se cayó y el único carro que estaba pasando y cayó un árbol sobre él. Dios mío. Entonces tú dices, por amor de Dios, ¿cuántas cosas tienen que confabularse para que ocurra Para que algo, eso pase. para que eso pase? Entonces, cuando tú te das cuenta, mi Tere, que tú no tienes el control de todas las cosas, cuando tú te das cuenta que lo tuyo es muy pequeñito, que el control realmente tuyo es pequeño, allí empieza la diferencia, porque entonces las expectativas, las suposiciones, lo debería ser, no es igual lo que piensa Tere, lo que piensa Ana Karina, lo que piensa Guillermo, lo que piensa el resto del mundo. Cuando tú esperas a que la gente reaccione como tú quieres que espere, ahí empiezan los problemas. ¿Ves? Entonces es darte cuenta que no todos somos Teresa, que tienes un corazón gigantote y que tú estás esperando que la gente reaccione como tú reaccionarías. No necesariamente eso es así. Entonces, cuando te percatas que no controlas todo, empiezas a soltar aquello que no te compete. Ahora bien, lo que sí es importante es darte cuenta que sí está en mis manos, que sí depende de mí. ¿Qué es aquello en lo cual yo puedo ser responsable y lograr los cambios? Porque otra de las cosas que es importante en la aceptación es aceptar el cambio. La aceptación te prepara para ese cambio. Ok, entonces ya no tengo trabajo, ya no estoy viviendo en el mismo país, ya tengo una enfermedad. Entonces, al aceptar ese cambio, ¿qué hago con eso? ¿Qué puedo hacer? Porque hay una persona que dice que está en la negación, que es lo contrario. Entonces, yo no tengo enfermedad, eso no me está pasando a mí, yo no Pero lo quiero diste en ver. el clavo, diste en el clavo, porque ahora que mencionábamos el mes rosa, para Claro. muchas personas Es difícil difícil ese aceptar momento. un Sobre momento como todo ese. cuando te dicen esa primera vez el diagnóstico, cómo asumirlo y por supuesto aceptarlo, no estar en negación para poder realizar
el tratamiento de una forma de verdad efectiva, porque todo está también en cómo vayas tú a ese tratamiento, a esa quimioterapia todo o a está esa ligado con la operación. psicología, Claro, ¿no? todo está ligado con la mente. Una chica que estaba conmigo en los talleres, cuando le pido que haga el storytelling, ella me dice que es una sobreviviente Ok. de cáncer de mama. Ok. Y logró darle la vuelta de tal manera que después que nos cuenta su historia, ella dice, y con esta frase es la que me quedo y creo que puede ilustrar un poco. A ella lo que le dieron fue un diagnóstico, no una sentencia. La diferencia lo haces tú, ¿ok? Entonces, te dieron un diagnóstico, no una sentencia. Te dijeron, tienes cáncer, ahora ¿qué haces tú con eso? ¿Cuántas personas conoces tú que han sido sobrevivientes de cáncer de mama? ¿Cuántas personas ni siquiera tienen entonces un diagnóstico, cuando se lo dan ya es bastante tarde? Exacto. Entonces, entender que tú tienes eso y decir, ok, ahora que tengo esto, ¿qué hago? ¿Qué medicina puedo tomar? ¿Qué cambios? Por eso decía aceptar el cambio. Porque si tú dices, no, me niego a esto, entonces voy a seguir comiendo lo mismo, voy a seguir viviendo lo mismo, entonces, desde el sufrimiento te quieres quedar en la queja, eso te va a enfermar muchísimo más. Entonces, sé que es difícil, es un proceso, es un duelo, es porque a mí, es una lucha que tú también tienes, es quizás hasta con la fe que tienes un enfrentamiento en ese momento. ¿Por qué me mandaste esto aquí, Dios? Verdad. Claro. Entonces, ponte a pensar el para qué de estas cosas. Y además del para qué de estas cosas, esto va a sonar un poco extraño. Ok. Sé egoísta en ese momento y me explico. Porque muchas veces las personas se ponen a pensar en qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi mamá, qué va a pasar con mi esposo. Ponte a pensar en ti, porque aún estás viva. ¿Ok? Pues estamos hablando del cáncer de mama y por eso me refiero, aunque atención, el 2% del cáncer de mama nos da a nosotros los hombres. Eso es importante tenerlo. Que también ¿ok? lo tomen Que en también es cuenta. importante eso. Entonces, cuando yo entiendo, ok, ¿qué hago yo con esto que me está pasando? ¿Qué puedo hacer para que esto que me está transitando por mi vida lo pueda yo hacer de la mejor forma posible? En cuanto a mi relación con mi entorno, en cuanto a mi relación conmigo mismo, que es lo más importante, es que voy a hacer, porque tú puedes tener un paciente absolutamente desmotivado y una familia, vamos, tú puedes, Marita, Claro, pero si no es al el revés, no. paciente, Si no es al exacto. revés, no. Y una persona no va a motivarse, escúchame en esto, no va a motivarse a poder enfrentar aquello hasta que no acepte eso que tiene. Pedimos un Exactamente. programa de 3 horas para seguir conversando de este tema. definitivamente. ¿Verdad que sí, Ana? Mira, yo creo que es muy importante todo lo que acabas de decir. Por supuesto que lástima que el tiempo es tan corto, pero ciertamente todo parte de la aceptación. Y también hay algo que decir. A veces solo no podemos. Y Ajá. está bien pedir ayuda, ser vulnerable y pedirlo a, por supuesto, coach, psicólogos, especialistas que nos puedan llevar